y a partir de allí todo lo que puede ocurrir consecutivamente, ¿verdad?, con las expectativas que están concentradas en el día de mañana, con los trabajos aún de admisión, ya algunas juras de calificación, en fin, toda la programación que ustedes han estado conociendo y que forman parte justamente de la producción que estamos haciendo en vivo y en directo desde el agropecuario de Rocha para la Expo Rocha 2020. Minutos nada más como para que esté comenzando esta charla del Sul, que comienza con un ítem extremadamente importante: puntos estratégicos para el control y erradicación de ectoparásitos en ovinos. Una apuesta fuerte que está compartida por los dos técnicos a los cuales hemos hecho referencia, en el caso Sofía recién, que estaba junto con nosotros, y por allí también la gente, el referente permanente del este del país, que está por acá, también García Pintos, que está con nosotros y que estará en la presentación de este trabajo. Está a punto de Danilo Redín ya hacer la presentación para el comienzo de este encuentro tan importante en el ciclo de actividades de Expo Rocha 2020. Si acaso podemos ya quedar con este registro de lo que está ocurriendo y a punto de ocurrir. Aquí comienza ya Danilo Redín a hacer la presentación. Un amigo se olvidó apagar las luces, se ve, no sé quién es, una Saverio 7041. Va a quedar en el medio para... Hola, hola. Bueno, buenas noches. Primero que nada, el agradecimiento a todos los presentes. El agradecimiento en nombre de la directiva, de nuestro presidente que está presente acá, de recibirlos en nuestra institución, con todas las contras que hemos tenido en este año. Y bueno, pero creo que es muy importante tener al rubro ovino en estos eventos, y más por el momento que estamos pasando. Tengo 30 y pico de años y hace mucho que se viene hablando de que el ovino va a desaparecer y que va a desaparecer. Y bueno, creo que es importante, disculpen, pero no lo tenía. Creo que es importante hacer este tipo de cosas para que los ovinos no desaparezcan. Y creo que cada uno tenemos que aportar un granito de arena y no simplemente decir que las ovejas van a desaparecer. Creo que tenemos que luchar para que no sea así, más allá de las contras que tenemos, de los mercados, del clima, de los robos, de todas las cosas que ya las sabemos y que continuamente se están repitiendo en todos los lugares. Así que bueno, con varias de las caras que están acá nos encontramos en este tipo de eventos o en otros, y siempre estamos dándole para adelante a lo que son los ovinos. Y bueno, por suerte no estamos tan solos y siempre podemos hacer cosas como estas. Así que bueno, un poco la meta que me puse con el grupo de trabajo de la Expo y en forma personal era que el rubro ovino estuviera presente en la Expo Rocha, como hace mucho tiempo que no estaba. Y bueno, está presente por parte de las instituciones, por parte de la charla que vamos a tener hoy, y bueno, y presente en los galpones y en la pista, como hace un tiempo no estaba. Así que bueno, agradecer a las instituciones que están presentes hoy. Quizás Marco las va a nombrar de mejor forma. Y bueno, y sobre todo al SUL, en nombre del técnico regional, que tenemos una relación de hace mucho tiempo y de jugar cuando éramos niños en estas pistas y en los galpones. Pero después la oveja nos juntó en estas instancias y bueno, un placer trabajar con él. Marco García Pinto, técnico regional del SUL, que siempre está dándonos para adelante a nosotros. Y bueno, la doctora Sofía Salada van a ser los encargados de
describir un poco el título que está presente ahí. Pero me gustaría que Marcos dijera algo más. Bueno, muchas gracias, Danilo. Sí, la verdad que un poco con lo que decía Danilo, para nosotros es muy significativo que hoy haya ovinos de vuelta en la exposición. Uno recuerda de niño venir a la Expo Rocha y ver varias series de carneros con competiciones bastante cargadas de animales, y bueno, ver de nuevo al rubro ovino adentro de la Expo Rocha es muy gratificante y trae recuerdos muy lindos, la verdad. Hoy vamos a tener una charla a cargo de la doctora Salada. Sofía trabaja en el SUL, en el área de investigación y en el área de transferencia. En el área de investigación trabaja en el Centro de Experimentación de Cerro Colorado, en Florida, y después hace transferencia a todo lo que es el sur del país. Así que esperemos verla hoy acá y verla varias veces más, arrimarla al departamento de Rocha. Ya está la orden para trabajar en todo lo que es sanidad. Hicimos un curso la verdad que muy interesante. Fue capaz que el puntapié que hicimos acá en la agropecuaria, el primer curso de sanidad ovina que salió en febrero, marzo, y la verdad que estuvo bastante completo de gente. Y bueno, dejarlos con la charla, que esta charla es una charla técnica que salió principalmente de una iniciativa de la reunión de CODESA que se realizó en la Fomento de Castillo, que nuclea la CODESA, nuclea todas las instituciones del departamento con el Ministerio de Ganadería, y bueno, tratar de dar el puntapié inicial para impulsar un poco lo que es la erradicación, o por lo menos intentar disminuir lo que son los ectoparásitos en los ovinos acá en el departamento. Así que los dejamos con Sofía, que va a comenzar con la charla. Bueno, buenas noches para todos. Excelente introducción de los compañeros. Agradecer a Danilo siempre. Y hay una cosa que vamos a terminar hoy, y son los piojos y la sarna, no la oveja. Así vamos a arrancar. Estoy de acuerdo que hay una tendencia, pero vamos a cambiar la dirección de objetivo y no va a ser la oveja. Justamente vamos a dejar de pasar trabajo para justamente trabajar tranquilos y poder así hacer nuestros sistemas bien sustentables y que no suframos. La idea es hablar de puntos estratégicos, y ahora vamos a ir viendo por qué. Tenemos algunos compañeros del curso que fue justito antes de que empezara la pandemia. Fue el viernes 12 de marzo que lo terminamos, así que fue justito, lo último que hicimos presencial, así que es un placer estar haciendo nuevamente una actividad presencial. Hemos estado haciendo mucho virtual, nos acompaña mucha gente desde lo virtual también, pero es lindo verse y verse las caras y las reacciones también para ir viendo la presentación. La idea es hablar de estos dos mozos que son el piojo y la sarna, que vendría a ser el ácaro. En caso del piojo ovino que tenemos en nuestro país, con esta cabezota que tiene, es un piojo masticador, y esto es un dato importante, capaz que uno piensa no es interesante, pero sí porque tiene que ver cómo lo combatimos, cómo se alimenta. Entonces, recordar, el piojo que está en el ovino en Uruguay es el masticador y es el que está bajo ley y el que debemos combatir, y el que nos genera pérdidas. Y en cuanto al ácaro, es un ácaro que también tiene un hábitat en la superficie de la oveja, no cava galerías. Hay distintas creencias a veces sobre el ácaro, pero tiene sus características. La idea es hablar un poco de los dos, sin entrar en cosas demasiado profundas y aburridas, pero sí que nos ayuden a entender cómo hacerlos desaparecer. Acá tenemos dos situaciones clínicas, una un poco más agresiva, capaz que alguno vio, pero esto es un cordero con el vellón bien pateado, bien despeinado, y bueno, eso nos indicaría algún problema de ectoparásitos. En este caso lo abrimos y lo que había era una población importante de piojo. Y después, si no, podemos ver a nivel de, sobre todo, zonas bajas, y después vamos a ver bien dónde se acantona, dónde se asienta mejor la sarna, lo que tiene que ver justamente con un cuadro clínico de sarna importante. Estos son las patas de un carnero Texel, en este caso, que estaba con una sarna interesante. Entonces, siempre volver a lo mismo. Está bueno hablar de cosas, pero hay que entender por qué lo hacemos. Y es interesante pensar que hay cosas que están
son interés nacional y por eso en algún momento muchos técnicos se juntaron y determinaron que era importante ponerlo bajo ley y que había características de esos parásitos que generaban pérdidas productivas. Somos un país productivo de alimento para el mundo y de fibra de lana y de condiciones que es importante que mantengamos. Y entonces, ¿por qué resulta importante erradicar? Y es una palabra fuerte, yo lo sé, pero vamos a ver que no es tan violenta cuando entendamos al propio parásito, en el caso de tanto el piojo como la sarna. Entonces, bueno, es una plaga, ambas dos son plagas de interés nacional y pertenecen a campaña oficial. Vamos a ver esto qué implicancia tiene. Lo que nos debe interesar desde el aspecto del productor es, bueno, genera pérdidas económicas y ahora después vamos a ver también lo que tiene que ver con otros países y las legislaciones en cuanto a la pérdida. Ese animal está perdiendo, no está produciendo su potencial, no está en buenas condiciones y bueno, vamos a entrar en eso también. Y lo que genera de pérdida no es solo instantánea la ganancia de peso, sino la comercialización de esos productos, lo que tiene que ver con esa posibilidad a nivel industrial de procesar esa lana, por ejemplo, o lo que tiene que ver con los residuos de esa lana. Yo acá traje que con las condiciones que tenemos de la pandemia, no sé si se puede pasar por un tema de practicidad y un tema de higiene, pero estos son frasquitos de plástico que adentro tienen lanolina. Ahora vamos a ver qué es la lanolina y por qué es importante, pero es una de las tantas subproductos que tenemos de nuestro sistema, a veces no tan notorio como la carne o la lana, que también puede tener residuos, entonces eso es bien importante. Y después bienestar animal, y vamos a hacer alguna anécdota de lo que tiene que ver con Inglaterra, que es bien interesante. Así que es importante, acá ponemos, ¿cuántos de acá alguna vez usaron Dr. Selby en su vida? Todos, bien, vamos arriba, todos, bien, alguna vez, capaz que alguno no la conocía, pero la Dr. Selby, una de las tres componentes que tiene es justamente la anolina, entonces pensemos que justamente aquello que capaz que ni sabíamos que se procesaba de nuestros ovinos, termina en algo tan importante que todos conocemos como es la crema Dr. Selby, sí, no tengo ningún patrocinio con la marca, pero sí, es bien común. Bueno, estas son cosas clásicas que nosotros vemos en el caso de los técnicos o los productores también a nivel de campo, animales que se están rascando, o sea, de manera agresiva contra los alambrados, los postes y todo lo que encuentran. Y como veíamos hoy, vellones que pueden estar pateados, que pueden estar ya con heridas, hay distintos grados, pero siempre es importante observar la majada y esto corre para todas las patologías. Hacer circular los animales, ver cómo se desplazan, si tienen inquietud y ahí vamos a ir pudiendo detectar tempranamente algunas patologías, dentro de ellas los ectoparásitos. Y acá pongo una sirena, y tenemos mucha gente del ministerio por suerte acompañando, lo cual me alegra un montón. Y yo a esta sirena le voy a hacer una cruz, porque no es alarmante, esto no es un problema. Antes daba mucha vergüenza tener piojo y sarna, y estaba bien que fuera así, porque no está bueno tener un parásito que ambos dos son fácilmente combatibles, y vamos a ver cómo. Pero es importante entender que no es la policía, no es que porque esté bajo ley nadie nos va a llevar presos, es un tema de que nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que dar aviso. No es un tema de alarma, es un tema de avisar y ser consciente, hacer un diagnóstico bajo una sospecha que yo pueda tener la presencia, veo esa majada circular, la veo que tienen los vellones pateados, que están inquietos los animales, veo alambres que tienen lana, entonces hago un aviso, y sí, es obligatorio, pero no es que sea la policía, es que nosotros tenemos que colaborar para que justamente todos tengamos un estatus sanitario país que esté bueno. Entonces, es importante el autoaviso, y yo los invito porque la experiencia, que no es mucha porque soy joven, pero la que he escuchado de otros técnicos de mayor edad y la que yo he tenido personalmente, es que si uno tiene una sospecha y después se confirma, nadie lo va a ejecutar. Lo que se va a hacer va a ser ir con un veterinario, juntos, armar un plan sanitario, ejecutarlo y terminar con el problema. No es grave, no es violento y es un proceso que todos tenemos que hacer juntos. Entonces, unámonos con los recursos que tenemos, que puede ser el ministerio, un veterinario particular, y asesorémonos para que justamente esto no sea una alarma, no sea algo malo, sea simplemente un aviso de una problemática, hacer esa inspección. Por supuesto que existe esa parte de interdicción, pero no siempre tiene que ser así. Está gente del ministerio después para aclarar si surge alguna duda, pero lo más importante es encontrar ese problema, asociarse con el veterinario, presentar la solución y ejecutarla. Yendo entonces a puntos importantes en lo que tiene que ver, vamos a hablar primero del piojo y después del ácaro, de la sarna, y después a los dos juntos. Se alimenta de secreciones de la piel, se alimenta de la suarda.
¿tá? Y esto decíamos que es importante porque él se alimenta porque justamente mastica, es masticador, no chupa sangre, y yo debo tener eso en cuenta a la hora de tratar ese animal. No puede ser algo sistémico, tiene que ser algo por arriba o algo que contamine esa suarda. Si yo le doy un inyectable, ese animal no chupa sangre, no va a tener cómo envenenarse, por decirlo de una manera. Desarrolla todo su ciclo sobre el huésped. Esto es un dato que para mí es fundamental y como técnica me parece súper ventajoso para el técnico y desventaja para el parásito. Está sobre el animal, no tengo vida libre. Entonces, cuando yo tengo en una majada tengo piojo, y después vamos a ver que tengo sarna, la mayoría de esa población está sobre el animal. No hay una fase libre de ese parásito que se reproduzca en el ambiente, que persista en el ambiente por mucho tiempo, y eso lo que hace es que yo sepa dónde están los parásitos y en qué lugar aplicar los tratamientos, y que sé que no tengo esa vida libre de contaminante que me reinfecte después esa población. Vamos a ver las salvedades, pero esto es bien importante a la hora de combatirlo. Y esto sigue con lo que veníamos diciendo, vive hasta 2 días fuera del animal. Y sí, si uno lee la bibliografía, te habla que un piojo queda colgado de una mechita, de un alambrado, hasta 15 días. Pero solo a esos 2 días, primeros 2 días, es que el piojo puede generar en otro animal, si se logra trepar, con éxito una reproducción, si se encuentra con el otro sexo, y generar entonces un ciclo. Es decir, vive 15 días, pero viable para generar otra parasitosis en otro animal que encuentre ocasionalmente, solo 2 días. Solo 2 días en condiciones de humedad y temperatura bien particulares. Entonces, la realidad es que si yo me pongo a pensar, es muy ventajoso para nosotros saber que sí, es probable que en una mecha de un alambrado quede algún piojo y alguna pioja y que eventualmente pase otra oveja y se trepen. Pero tienen que darse muchas condiciones. Lo más clásico es que se pasen de oveja a oveja. Entonces, la excusa que a veces nosotros ponemos de que me falló el tratamiento porque hay una mecha colgada en el alambrado no sería la principal causa de contagio entre los animales. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta porque yo trato a los animales y si quedaba algún piojito colgando de un alambrado, vive muy poquito colgando ahí, así que no es de preocuparse dentro de mi plan de erradicación. Esto es otro dato bien interesante de la pioja. La pioja es como la gallina, pone un solo huevo por día. Eso es poquísimo. Para ser parásito es muy ineficiente, porque la pioja debería preocuparse por mantener su población lo más prolífera posible, y sin embargo da un solo huevito por día. Lo que quiere decir que para que yo note una piojera normalmente pasa cierto tiempo, y es por eso que a veces yo no reviso bien esos animales, y una piojera clínica se me manifiesta un tiempo prudencial después de que yo ingresé esos animales a mi sistema. Por eso decíamos que entonces demora 6 meses en generar, por lo menos, una manifestación clínica. Es decir, yo entro ese animal con un piojo y una pioja y poniendo de un solo huevito por día demora mucho en generar una piojera clínica. Y esto es lo que decíamos, se transmite mediante contacto directo entre animales. Eso es lo más eficiente para el piojo. Eventualmente queda en lo que puede ser por ejemplo, las máquinas de esquila, en la ropa de algún operario. Eso sucede. Particularmente yo, si atiendo un sistema donde hay piojo, ese mameluco, esos zapatos, los meto en el auto y agarro otros si voy ese mismo día a otro establecimiento. Pero si todo eso quedó en el auto 3 días, me lo puedo poner sin problema porque ese piojo ya se murió. O sea, no sobreviven fuera del huésped, son muy vulnerables a las condiciones ambientales, a la exposición solar, al cambio de temperatura. Entonces no es en principal fuente. Puede pasar, es importante que lo sepamos, pero no es la excusa para decir porque se me transmite, en el caso del piojo, por las cosas que pueden estar contaminadas. El principal fuente de contagio, entonces, como decíamos, por su supervivencia fuera del huésped, es por contacto directo entre animales. Ahí vemos en una abertura de vellón lo que son los piojos, que se ven prácticamente a simple vista, yo con lentes, pero la simple vista casi que sí, son color ámbar y se ven más fácil al sol. Normalmente cuando yo veo en varias aberturas, más o menos siempre veo un piojo, más o menos se calcula que sobre el animal hay unos 2000 piojos que no estoy viendo, o sea, son poco visibles en realidad, pero cuando yo abro y veo, como en este caso, es porque la piojera es importante. Esta foto es de ese cordero que veníamos al principio que estaba bien pateado el vellón, es decir, es una piojera clínica.
Muchas veces, por eso mismo de que a veces la infestación es poca, que ronda los 400 o 500 piojos, es un poco más difícil encontrarlos. Pero nada que una bien agresiva búsqueda no mitigue. Normalmente, como decíamos hoy, genera esa dermatitis, esa molestia en el animal, genera mucha inquietud y por eso es importante siempre estar observando a los animales. Tiene zonas de predilección, pero si hay una piojera se encuentra piojo en toda la oveja, pero es cierto que en lo que tiene que ver con la cruz, las costillas y los flancos tiende a ser más frecuente el hallazgo. De todas maneras, un parasitólogo que trabajó en Bariloche muchos años en lo que tiene que ver con piojo en Bariloche me decía que en su momento a una oveja le habían puesto piojos machos en el anca y piojas hembras en la cruz y dijeron, estaban experimentando y dijeron, estos no se encuentran nunca y nunca van a generar una piojera. Bueno, esperaron el tiempo prudencial y exitosamente en las axilas se encontraron un montón de familias de piojos. Y esto es bien interesante porque habla de la búsqueda de esa especie por encontrar su sexo opuesto y poder continuar. Así que a pesar de que las condiciones pueden ser un poco difíciles, se rebuscan. Entonces, empezando a hablar, esto lo vamos a ver un poco más grande después, pero si nosotros ponemos listado piojicidas MGAP en Google, así nomás, podemos entrar a la página del ministerio, pero si lo tiramos así en crudo, nos aparece esto. ¿Tá? Esto es lo que tiene, ven la fecha ahora del 2020, pero había una del 18, el 19, la última actualización, o sea que está bien actualizada. Y tenemos los piojicidas que tenemos para ovinos, que eso es por especie, que es fundamental, baño de inmersión y los purones. Esto nos dice que a nivel de ministerio y registrado, que tenemos un excelente sistema de registro de productos veterinarios, tenemos dos tipos de aplicación. Los modos de aplicación son dos, purón e inmersión, para piojo. Decíamos que no inyectable porque mastica, pero no chupa, entonces tiene que ser algo que no sea a nivel de sangre del animal, sino a nivel más bien tópico. Entonces, esto básicamente es lo que aparece, es importante consultar siempre que podamos cualquier producto veterinario que vayamos a usar, porque bueno, el ministerio tiene toda esta información bien accesible, con todas las marcas registradas y que podemos usar sin ningún problema. Vamos a volver después a piojo, pero después unificamos los tratamientos para piojo y sarna, pero vamos a hablar ahora de sarna, pensando que es un bichito un poco distinto, pero que tiene algunos puntos de encuentro con el piojo. Se desarrolla también sobre el animal, es decir, es huésped obligatorio, quiere decir que siempre tiene que estar arriba de la oveja igual que el piojo. Entonces, eso también me dice dónde está el 100% de los ácaros en mi establecimiento, arriba de la oveja. En otros bichos que después vamos a ver, en otros parásitos, hay un porcentaje arriba del animal y un porcentaje en el ambiente, que yo no tengo cómo tratarlo. En este caso están todos arriba del lomo de la oveja, lo cual para mí es muy sencillo. Puede sobrevivir hasta 15 días fuera del animal, y en el caso del ácaro la historia es distinta. Decíamos que el piojo es bastante vulnerable a ciertas condiciones. El ácaro también lo es, pero es bastante más eficiente en sobrevivir fuera del animal con eficiencia 15 días. Decíamos que el piojo en 2 días ya no da para repoblar ningún animal y generar ninguna piojera, pero el ácaro es bastante más eficiente. Por eso es importante, si yo trabajo, en el caso mío, como veterinaria en un establecimiento, y después voy al otro, la precaución real de todo lo que yo estoy usando, no usarlo en el otro establecimiento. Así pasa también con las máquinas de esquila, con quien visita un establecimiento para hacer cualquier manejo con esos animales, tener la precaución de que si hay un foco de sarna yo puedo estar llevándolo porque tienen 15 días para vivir prendidos a mi mameluco o prendidos a mis zapatos esos ácaros. De vuelta no es lo más frecuente, pero que pasa y pasa con más frecuencia que con piojo. Por eso es importante tenerlo bien en cuenta. Se alimenta de exudados cutáneos, pero de exudados que tienen que ver, que sí pueden, exudados que surgen a partir de la generación del cuerpo. Es decir, que si yo le inyecto algo al animal, le va a llegar a través del exudado al ácaro. Esto es bien importante porque no solo un baño de inmersión le va a ser efectivo, sino que un inyectable también. Y esto es una ventaja enorme porque operativamente facilita mucho también el trabajo. En lo que tiene que ver con esa alimentación, y cabe mencionarlo, decíamos hoy que no cava galerías, ni mucho menos, lo que hace es el ácaro defeca, esa materia fecal genera una irritación en la oveja, en la piel de la oveja se rasca
y en esa herida empieza a salir, como cuando nosotros nos rascamos una picadura de mosquito, un pequeño líquido. Ese líquido es el que se alimenta el ácaro. Entonces empieza y continúa el ciclo, y es por eso que siempre que vemos una herida, vamos a ver a los ácaros en todo el borde activo de esa herida, comiendo y ensuciando nuevamente para generar esa irritación y ese rascado, y así seguir teniendo alimento. Las lesiones son más bien grandes, por lo general pueden ser, tienden a ser circulares, pero depende mucho del tipo de lesión, se va deformando después. Como decíamos, el ácaro sigue ganando espacio y siempre en el borde de esa herida. Y de vuelta, decíamos, se transmite principalmente de animal a animal, con la excepción, con un poco más de éxito en lo que tiene que ver con la ropa, las máquinas, los traslados, los bretes. Entonces, tengamos esa precaución. Esto es lo mismo, si ponemos listados, en vez de piojicidas que habíamos puesto hoy, ponemos ascaricidas o productos antisarna, van a aparecer todos los sarnicidas, que aparecen registrados en el Ministerio con todas las características de uso y de tiempo de espera y todas las características necesarias para hacer uso razonal. Entonces decíamos, tratamientos químicos, y ahí vamos a ir químicos. Tenemos para el piojo, resumiendo la imagen esa que dijimos hoy de captura de pantalla de la página web, tenemos los purones y los baños de inversión. Dentro de los purones tenemos 3 principios activos, que son el espinosad, el miacloprid y la cipermetrina. Estos dos de arriba son un poco más modernos, bastante más modernos, y tienen buenas características de eficacia. La cipermetrina es un poquito más veterana y bueno, hay alguna sospecha de un poco de falta de eficacia en algunos casos. Eso es importante tenerlo en cuenta. No está científicamente probado, pero es una sensación que hay a nivel de productores. Y después de baños de inversión, que es excelente, los baños de inversión son espectaculares para los ectoparásitos, pero hay que tener en cuenta que hay que tener el baño, y eso a veces dificulta un poco, y la operativa tiene que ser bien hecha, los animales tienen que ser bien horquillados, tienen que estar cierto tiempo dentro del agua, y el baño tiene que estar bien preparado. Entonces, a veces esas dificultades hacen que el tratamiento no sea tan eficaz como nosotros creímos, porque fallamos en alguna parte de la preparación. Por eso es importante siempre hacer y leer bien las etiquetas. En cuanto a sarna, decíamos que inyectables. En el caso de la sarna sí podemos usar inyectables porque se alimenta de ese exudadito que sale de esa herida que se rasca. Entonces, si yo enveneno la sangre, el exudado va a ser envenenado y ese ácaro se me va a morir. Tenemos la familia de las lactonas, la doramectina, ivermectina y moxidectina. En el caso de la doramectina, en su registro, por ejemplo, dice que se habla de un solo tratamiento. Eso también hay que asesorarse en cómo aplicar los tratamientos, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora lo vamos a ver. Baños de inversión, también y van a ver que algunos de los baños de inversión se comparte, el tipo de principio activo, por ejemplo el diacinón o el metimpirimifos, se comparten con el del piojo. ¿tá? Entonces hay algunos que, si tenemos la duda, aunque si deberíamos hacer las cosas bien, tendríamos que hacer el diagnóstico, buscar qué agente es el que está molestando y darle realmente con la bala que hay que darle, pero hay algunos que son compartidos. De vuelta, el baño es un golazo, pero hay que hacerlo bien y tomar las precauciones. ¿tá? Sobre todo con el amitraz, por ejemplo, que tiene algunas características de estabilidad del baño particulares. Puntos claves. Porque decíamos, está lo químico, pero si yo no uso bien lo químico, es como si no estuviese haciendo nada. Y a veces depositamos mucha esperanza en ese tratamiento químico y cierro los ojos como que es mágico. Y mágico hay pocas cosas. Entonces, ¿cuándo debo yo matar el piojo? Decíamos que vive poco fuera del animal. Entonces, él está calentito, resguardado del sol, quietito, nadie lo molesta dentro del vellón. Ahora, si yo le saco el vellón, él queda expuesto. Queda tan expuesto como colgando de una mecha, de un alambrado. Entonces, si yo tuviera que elegir un momento en donde lo dejo expuesto, sería posesquila. Así que el vellón se retira en la esquila, se va el 80% de los piojos agarrados al vellón, se van al top, a la bolsa. Ahí ya tengo una cantidad de piojos menor sobre el animal y además quedan súper expuestos. Así que hay un efecto mecánico y cuando yo le tiro el producto o lo tiro al agua, le estoy tirando al 20% de la cantidad de piojos que yo tenía. Es decir, que es muy probable que yo tenga mucho éxito. Así que el mejor momento para tratar contra piojo es posesquila. Eso está recontraprobado. Los australianos han trabajado mucho en eso. Es el momento ideal porque no solo yo le doy el problema, el desafío químico, sino que el desafío mecánico de la exposición al piojo.
Y es importante no mezclar ovinos tratados con no tratados. Es decir, cuando yo hago un tratamiento contra ectoparásitos, si yo sé que el 100% de los parásitos, en el caso del piojo y la sarna, están sobre el animal, yo sí o sí tengo que tratar al 100% de los animales del establecimiento. Porque en la medida que yo deje alguno, los piojos que haya o los ácaros que haya van a estar todos en ese y me va a recontaminar todo lo que tiene que ver con mi majada. Y yo 6 o 7 meses después, en el caso del piojo, o en la sarna un poco antes, voy a encontrar eso y decir, che, no anduvo el producto. No es que no funcionó el producto, es que yo no traté al 100% de los animales. En el caso de la sarna, decíamos, son normalmente 2 inyectables. Hay alguna excepción que tiene que ver con su registro, pero siempre conviene asesorarse, porque hay manejos y hay maneras de hacer las cosas que conviene hablar con un veterinario y hacer un seguimiento, porque también hay que hacer ese primer tratamiento, el segundo, y ver realmente cómo viene evolucionando esa majada en cuanto a sarna. Así que esas decisiones a veces tienen que recaer en un técnico. Es importante que se haga así para no abusar de los productos y para usarlos cuando realmente hay que hacerlo. Con una semana de separación, esos dos tratamientos al menos, y 2 años de inversión también con productos aprobados, siempre con productos aprobados. Yo sé que las tentaciones son muchas, pero Uruguay es uno solo, y los containers que salen de este país, vamos todos, los productores, llenamos ese container. Si hay uno que hace macana, nos vamos todos con ese uno, y ya sabemos que hubo alguna dificultad alguna vez con algún producto que apareció por alguno que hizo alguna cosa que estaba buena no hacer. Así que está bueno tener conciencia de que somos pocos, juntamos esa calidad toda junta en un container y se va y se analiza todo junto, ¿tá? Así que es importante la conciencia de cada uno en lo que aporta en ese sistema. Para perpetuar cualquiera de los 2 tratamientos es importante sincronizar con los vecinos. ¿Y esto por qué? Porque hay algunas razas, por ejemplo, ovinas, que son muy pasadoras. Yo puedo tener un alambrado de 7 hilos espectacular y que eventualmente me pase alguno de esos enamorados de un lado al otro del alambrado, que no tienen alguna vez una monta robada. Si hay una monta robada, hay algún piojo que pueda haber venido y que pueda haber circulado. Por eso está bueno que si yo, a veces también cuando vienen las máquinas de esquila, se aprovecha y esquila la zona, bueno, coordinemos y hagamos todos tratamientos al mismo tiempo y de última, si hay alguna circulación y escape de animales o animales errantes, no es tan grave, ¿tá? Sabemos que hay dificultades con los alambrados, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y después algo que es fundamental, y esto corre para todos los parásitos y todas las patologías que nosotros podamos prevenir entrar a nuestro sistema, es mantenerlo aislado. Es soñar con un sistema aislado, es entrar a esos animales y tenerlos apartados hasta que yo me cerciore que no tienen, en el caso de los ovinos, problemas de patas, piojos, sarna u otras cosas. Entonces, en la medida que yo haga una buena cuarentena, yo ingreso a esos animales y no los largo con las majadas. Yo lo espero, lo reviso, le doy una toma y me garantizo que esa toma limpió las lombrices gastrointestinales, que no estoy ingresando un problema a mi sistema. Entonces es importante aplicar esa cuarentena y corre para las otras especies de nuestro sistema. Esto es una copia y pegue de alguno de los productos disponibles en Plaza. Todos estos y muchos más aparecen en esas páginas que yo les decía, que es poner en la web y aparecen. Si uno a veces tiene duda de si está o no registrado para esa especie o lo que sea, está todo en la página del Ministerio. Pero básicamente verán que hay de todas las presentaciones, formas y colores. Y seguramente precios también, así que por eso está bueno siempre investigar. Y ahora vamos a ver los aspectos positivos, porque aspectos positivos hay. Siempre que yo hago un tratamiento, sea de piojo o de sarna, estoy tratando al 100% de los parásitos que hay en mi establecimiento porque están todos arriba del animal. Porque el piojo y la sarna solo viven arriba del animal. Cuando salen, casi siempre se mueren. 1 o 2 días, el otro 15 días, pero mueren. Así que si yo voy a hacer un tratamiento y trato al 100% de mis animales, estoy tratando al 100% de los piojos y sarna que había en mi establecimiento. El impacto, y ahora vamos a compararlo con otro mozo que tienen ustedes acá en la vuelta y seguramente lo van a conocer. El impacto, en este caso del piojo y la sarna, es muy grande y muy rápido. Si yo trato y trato bien, en el caso de la sarna con 2 tratamientos, en el caso del piojo un tratamiento post-esquila, yo le doy una paliza a los ectoparásitos de mi sistema. Es altísimo el impacto porque le doy a la parte más grande de la población de parásitos de mi establecimiento. Como decíamos, tomar como ventaja que es parásito obligado en el caso del piojo y la sarna sobre la oveja. Necesita la oveja para vivir. Si yo trato todo lo que está arriba de la oveja, liquido. Y tenemos que entender que eso que sobrevive afuera del animal poco tiempo es bien importante y es una ventaja para nosotros.
Y tenemos la suerte, yo decía hoy, porque me tocó trabajar también en la parte de la industria, y yo sé lo que es registrar un producto veterinario, y es muy exigente todo el proceso, porque la parte del ministerio se garantiza que lo que está disponible es seguro para que nosotros como productores lo usemos y no tenga consecuencias después en esa carne, en esa leche, en esa lana. Entonces, agradezcamos que tenemos productos de fácil aplicación, porque puede ser tirar al agua, puede ser un inyectable, puede ser un purón, pero que contemplan todos esos aspectos de eficacia, es decir, que realmente funcionan, que tienen contemplado los peligros que puede haber en cuanto a residuos, está bien medido, entonces no corremos peligro de embarcar algo que pueda tener residuos, y bienestar animal, que también se está apuntando, y ahora vamos a hablar un poco de eso también, hacia esa dirección, hacia el bienestar animal. Eso es algo que se va a ir viniendo de Europa para acá, ya está viniendo y es importante que lo tengamos en cuenta. Acá es básicamente un par de imágenes de lo que sería el tratamiento de piojo, por ejemplo. Acá vemos, por ejemplo, que en este caso un purón que tiene una coloración celeste. Esto, por ejemplo, es como el gas. El gas originalmente no tiene olor. Se le pone olor porque es peligroso y queremos saber que tenemos pérdida de gas. En el caso de esto es lo mismo. Se les pone coloración porque se entiende que es fundamental saber qué animales están tratados y qué no. Estos duran 2 o 3 días, le queda medio celeste el animal y después se va. Pero es importante que si yo salgo al campo y hay alguno de los animales que no está pintado de celeste, es porque ese animal se me escapó del tratamiento. Y ese animal tiene los pocos piojos que todavía quedan en mi campo y por eso lo tengo que tratar. Eso es importante y quienes lo hacen saben que por eso tiene que ser fácilmente identificable el animal tratado. Estas 2 fotos son de una ficha técnica que hubo de ministerio, que acá vemos la moneda de 10 pesos y el tipo de aguja, porque como decía hoy el tema del baño, es verdad, a veces nosotros macaneamos en una cuenta, alguna cosa, y si todo el trabajo de todo el día se nos va y no es eficaz el trabajo, no por el producto, no por nuestra voluntad, no por los animales, sino porque le erramos y es humano. Con el tema de los inyectables pasa lo mismo, no es pinchar a lo loco. En el caso de la sarna merita un trabajo muy correcto. Hoy escuchaba la reproducción de una charla de Argentina, de Bariloche también, y decía, Marcela La Rosa, que es quien hacía la charla, decía, para que te vaya bien con piojo y con sarna tenés que hacer no todo bien, tenés que hacer todo impecable, a nivel de bretes. No podés ir a las corridas, tirar el producto, calcular mal, no, hay que calibrar las jeringas, recalibrar durante, si yo voy a hacer 5.000 animales, cada 200 volver a mirar que esa aguja esa jeringa esté dando lo que tiene que dar de producto, pesar los animales, lotearlos, todo eso va en el éxito justamente de que ese trabajo esté bien hecho. Y ahí tenemos el tamaño de la aguja que debería ser, para que tengan una noción, el inyectable para sarna. Y acá una verija, y como ven están aplicando de arriba hacia abajo. ¿Ven la bombita que se arma ahí en el subcutáneo? ¿Tá? Eso está bien dado porque en la medida que si yo lo hago para abajo, cuando el animal se para, parte del producto y parte de la dosis cae. Entonces por eso es importante que el tratamiento nosotros lo hagamos de manera correcta. Si no es mucho trabajo y pocas nueces. Entonces, el piojo y el ácaro no cruzan los alambrados, no tienen alas en su anatomía, a pesar de que este bichito parece que tuviera alitas, pero no lo tiene, no tiene alas, no puede volar. Así que si yo tengo piojo y sarna, tengo que ponerme muy de investigador y investigar en dónde me entró el piojo y dónde me entró la sarna. Fue un vecino que me entró el bicho, fui que yo compré y largué sin mirar, fueron los carneros. Hagamos ese ejercicio de registrar eventos que puedan haber terminado después en un problema sanitario. A menos que sea arriba de una oveja. El piojo y la sarna no vuelan, a menos que sea arriba de una oveja. Y entonces repetimos que lo que tiene que ver con esas mechas, sí, si yo agarro una mecha y encuentro un piojo, es probable que lo encuentre pataleando o la sarna, pero no es la principal causa de contagio. Por eso tenemos que ser conscientes del manejo que hacemos en nuestro establecimiento. ¡Ay! Ahí la tiré antes. ¿Cuál es la mejor herramienta entonces para controlar los ectoparásitos? Si yo tuviera que elegir una, sería la llave de alambrar. Porque en la medida que yo tenga en mi sistema lo más aislado posible, lo más contenido dentro de mis alambrados, es probable que yo tenga menos problemas, no solo de ectoparásitos, sino en general. Así que antes de hacer un pequeño ejercicio, la idea es recordar que si nosotros hacemos las cosas bien, ¿y qué es hacer las cosas bien? Es hacer diagnóstico. Sí, a veces hay que llamar a un veterinario, y no es autobombo, hay que llamarlo, hagan el ejercicio, pero lo hacen una vez, saben que es eso, se agarran de la mano con el veterinario, van al ministerio, avisan que tienen el problema, y entre todos
salimos de estas situaciones que a veces se dan, que se hacen a nivel de zona, que molesta, que parece que está todo perdido, y no, porque es bien simple, porque el bichito está arriba de la oveja. Sabemos dónde está, es ir y matarlo, nada más. Eliminarlo, como decía hoy Danilo. Así que hay que hacer el diagnóstico, tratar a todos los animales, eso va muchísimo en el éxito, el 100% de los animales deben ser tratados, respetar la dosis, que el doble, porque si uno es bueno el doble es mejor, no siempre corre, no inventemos, nos encanta, pero estaría bueno no hacerlo. Respetar la dosis, aplicar correctamente, tener esas precauciones, que es fácil hacerse esas precauciones, hay un montón de información de cómo dar los inyectables de distintos tipos, cómo hacer un baño de inversión, hay un montón de información. Tener los alambrados en buen estado, intentar esa llave de alambrar usarla mucho, y bueno, prácticamente les puedo decir que trabajando en conjunto el éxito es prácticamente, está asegurado. Y ahora vamos a hacer algún dato curioso del piojo y después ya vamos a ir cerrando. 24 horas post-esquila, esto es un dato australiano, 24 horas post-esquila, o sea, se sacó el vellón, la mayoría de los piojos se me fue con el vellón. Los que me quedaron, se segrega en ese momento la mayor cantidad de suarda del año. Es decir, yo saco el vellón y eso estimula una secreción de suarda. Y al piojo parece que los australianos determinaron, no me preguntes cómo, que le gusta la suarda fresca. Así que si yo tuviera que elegir un momento, no solo porque le saco la mayoría y los expongo, sino además le dejo un banquete de suarda fresca, si yo le enveneno esa suarda, no sobreviven porque se empachan a suarda envenenada. Así que el mejor momento, eso afirma que el mejor momento es post-esquila. En Australia también el 80% de los tratamientos son purón, pensando en el bienestar. Ellos usan mucho el tema de los purones y el 80% de sus majadas están libres de piojo. Sarna no tienen. Bueno, lo que decíamos hoy de los colorantes, y bueno, alguna salvedad en cuanto a las esquilas preparto. Yo sé que ahora en Rocha estamos en plena esquila de primavera, pero aquellos establecimientos que hacen esquila preparto, hay algunas consideraciones a tener en cuanto a los purones, que es lo que usaríamos en un preparto por bienestar animal. No tiraríamos a los animales al agua contra piojo, pero hay algunas consideraciones como darle tiempo al producto para que actúe. Y eso es lo que decíamos hoy de la sarna. En Inglaterra, el año pasado vino, o el anterior, Bates, que es un inglés, que trabajó toda su vida en sarna, y él vino y contó, y nosotros le dijimos, bueno, ¿cómo es su ley contra la sarna? Y él nos miró y nos dijo, nosotros no tenemos ley contra sarna. ¿Cómo que no? No, nosotros lo que tenemos es una ley de bienestar animal. Todo animal que sufre en Inglaterra va a multa, va a interdicción, y va, no importa contra qué. El animal no puede sufrir, no puede tener sarna, no puede tener piojo, no puede tener problemas podales, no puede tener nada. Si va alguien del ministerio de allá y ve a un animal sufriendo, va a multa por bienestar animal. No está legislada la patología, sino se entiende que todo animal productivo tiene que tener buenas condiciones justamente para desarrollarse, vivir, no estar estresado. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo en general? Que ya no se legisla una patología, sino el bienestar en general. Y eso, imagínense si viene para acá, todas las cosas que tendríamos que arreglar. Entonces, eso es a tener en cuenta hacia dónde tenemos que ir trabajando. Y esto es un truco operativo, en realidad. Decíamos que el piojo, en el caso, por ejemplo, de los purones, el tratamiento viene con colorante para que sepamos qué animal está tratado. En el caso de la sarna, los animales deberían pasar por lo menos 2 veces por los bretes, con una semana de separación. Si yo a la salida de las mangas de los bretes le pinto la cabeza con rojo, la cabeza, una zona de lana que no sea de valor, le pintamos la cabeza, y en la segunda semana le pinto con azul, yo cuando salga al campo los animales tienen que tener 2 colores. El que no tenga 2 colores me zafó el tratamiento y tengo que volver a tratar, y de esa manera yo después no tengo sorpresas. Con el tema del piojo y la sarna son expectativas que nosotros tenemos que alinear. Si yo hago los tratamientos mal, con pocas ganas y de manera no muy prolija en lo que tiene que ver con esas repeticiones a quien lo lleve, o no lo hago a todos los animales, yo no puedo tener la expectativa de erradicar. Si yo tengo los alambrados en pie y trato a los animales con la ala larga, yo no puedo tener la expectativa de erradicar. Yo tengo que entender cómo funciona el piojo, en qué momento le pego la paliza más grande y así poder barrerlo cuando yo quiero y no pasa trabajo. Y en el caso de la sarna es lo mismo. Y ahora vamos a hacer un ejercicio motivacional en todos los aspectos. Esto no es solo para lo que tiene que ver con ovinos. Pero no sé si conocen esta moza. ¿Quién la conoce acá? ¿Hay alguna garrapata en Rocha? Allá, bien, me levantó un valiente me levantó la mano. Bien ahí. Quise compararlo con otro ectoparásito.
¿tá? Para ser justos, es de otra especie, pero hay cosas que también son cosas lindas para trabajar, pero hay cosas que tenemos mucho más en ventaja porque en aquel que sufre con la garrapata le puedo decir que hay manera de solucionarlo, hay lindas maneras porque también tiene sus puntos flacos y es lindo hacerlo, pero esto tiene muchos más puntos flacos a nuestro favor y es mucho más lindo lucirse con esto que a veces con la garrapata que lleva un poco más de tiempo, no es para impacientes. Así que vamos a poner a esos 3 mozos juntos y vamos a decir, bueno, si yo tengo una vaca y una oveja para el caso del piojo y la sarna. En la vaca está el 5% de la población de garrapata que tengo en mi establecimiento. El otro 95% está en el ambiente. Decíamos que en el caso del piojo y la sarna, el 100% están sobre la oveja. Ahí ya tenemos una ventaja gloriosa. Repito, la garrapata tiene puntos flacos también, pero estamos hablando hoy del piojo y la sarna. Así que yo tengo un huésped de vida libre y vida parasitaria, y en este caso tengo 2 huéspedes obligados. Ellos necesitan a la oveja, y eso es un punto a favor para mí que debo tener en cuenta. Eso es una garrapata poniendo huevos. Pone algún huevo, ¿no? ¿Muchos o pocos? Muchos. Alto potencial biótico, es decir, esa capacidad de dejar descendencia. Habíamos dicho que el desgraciado del piojo y la pioja ponen un solo huevo por día, como la gallina. Y en el caso del ácaro pone de 1 a 5, tampoco es tanto. Entonces, la capacidad de contaminación, la capacidad de contaminación ambiental es muchísima más por esa capacidad reproductiva que tiene la garrapata en función de lo que tiene el piojo o lo que tiene la sarna. Y además, yo sé dónde están todos los hijos del piojo y la sarna, están todos arriba de la oveja. Así que en lo que tiene que ver, y sin ánimos de desmotivar a la garrapata, porque decíamos de vuelta que tiene sus puntos flacos, los tratamientos bien hechos, con mucho esfuerzo en la garrapata, dependen muchísimo del clima, dependen muchísimo de las condiciones ambientales, del manejo, del sistema. Así que los tratamientos, aún así bien hechos, son normalmente de bajo impacto en la población parasitaria. Que la población parasitaria es la que yo tengo en mi sistema, el 95% está en el ambiente. Cuando yo le tiro la bala, se la estoy tirando solo al 5%. Por eso parece ineficiente. No quiere decir que no podamos terminarla la garrapata, pero se podría decir que soy mucho más agresivo con los tratamientos bien hechos que terminan siendo de alto impacto en el piojo y en la sarna porque están todos arriba de la oveja. En el caso de la garrapata empezó a aparecer, ya se sabe y está científicamente probado que hay algunos casos de resistencia y eso a veces genera un problema en su combate. ¿Quiere decir que yo no puedo con la garrapata porque es resistente a todo? No, el 90% de las veces es porque en alguna cosa no le estoy dando en el ángulo donde hay que darle. Pero existe el problema de resistencia como una dificultad extra en lo que tiene que ver con el combate. En el caso del piojo y la sarna decíamos que contra la cipermetrina hay alguna sensación empírica de que no tiene la eficacia que solía tener, pero científicamente no es hoy un problema, una limitante a nivel de establecimiento de que yo no puedo con esos 2 flagelos por un tema de resistencia. Nosotros está Leticia Luengo, compañera que hemos trabajado en la zona norte con alguna situación particular y siempre la respuesta fue de todos los colegas. En aquellos casos donde se fracasaba para sarna, la pregunta era, ¿ustedes asocian el fracaso con una resistencia o asocian el fracaso porque se dio mal la jeringa, el jeringazo, porque no se graduó bien la jeringa, porque no se pesaron los animales, porque no se tiró bien al agua? Y la respuesta siempre era lo segundo, nunca era un problema de resistencia. Se sabía que donde se hacían las cosas bien, súper prolijas, el resultado era buenísimo. Entonces, es estimulante saber eso. Y tenemos buena información disponible y muchos técnicos con muchas ganas. Así que sí, ahora para ir cerrando, como productores debemos ser eficientes y responsables. Y eso es muy importante, responsables. No esperemos que alguien nos venga a corretear para hacer las cosas, seamos responsables. En general esos productos de calidad. La calidad en el mundo hoy es sinónimo de inocuidad. Inocuidad quiere decir sin residuos o por lo menos dentro de los límites máximos permitidos. Y eso es lo que el mundo está exigiendo. Por eso traje la lanolina. Porque en la lanolina, si la pudieran ver y tocar, van a ver que es bien cremosa, bien aceitosa, grasosa. Y realmente es algo que uno siente el olorcito y dice, esto sale es lo que menos pensamos de la oveja. ¿Qué te da? Te da lana, te da carne y te da la lanolina. Y esto es de las cosas que también llevan residuos y no somos conscientes. La lana, la carne. Es importante que seamos conscientes del producto que estamos generando. Y bueno, tener el potencial. Y yo a veces digo, y algunos se me han enojado con razón seguramente,
pero si los consideramos o autodenominamos productores, es porque producimos. Quien tiene en su establecimiento animales con piojo y con sarna, no está produciendo, está teniendo animales. Y yo lamento si hiero alguna sensibilidad, pero debemos ser muy respetuosos porque el que produce se preocupa por justamente mitigar esas pérdidas que a veces no las vemos como no tenemos que poner la plata, no está ganando lo que nosotros pensamos el animal está incómodo, pero como yo no estoy poniendo la plata no lo sufro. No nos equivoquemos, si somos productores estamos produciendo el potencial de mi sistema. Y como técnicos, y eso es también mea culpa de uno, que uno tiene que estar preocupado porque justamente acompañar todos esos procesos, estar con la gente, ser perseverante en transmitir eso que a veces, ¿qué come el piojo? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta la sorda fresca? Eso lo sabemos los técnicos porque estamos leyendo esas cosas. Eso no es obligación del productor. Nos compete a nosotros acercar esa información y facilitarla. Así que aplicar esos conocimientos que no son pocos, tenemos mucha información nacional generada, mucha información regional de mucho valor y está buena para aplicar y entonces potenciar nuestro sistema. Así que la ecuación sería esta, el conocimiento, cómo es el piojo, cómo es el ácaro, qué come, qué le gusta, cuándo está más expuesto. Las herramientas químicas, sí, es cierto, pero no es el 100%. La conciencia, hacerlo cuando hay que hacerlo, usar los productos que tengo que usarlos, no a la dosis que se me ocurre, a la dosis que hay que usarlo, y multiplicado por el compromiso. Y ahí es donde vamos todos. Es lo que yo decía hoy de los containers. Vamos todos, en la lana, en la lanolina, en la carne, en lo que se exporte de este país, vamos todos. Así que multiplicado por ese compromiso, yo considero, en mi corta edad por lo menos, capaz que de ingenua, pero creo que esa es la fórmula para que tengamos éxito. Así que tener conciencia de esos residuos, porque personalmente creo que estamos como este muchacho acá, que está nadando en aguas que pueden ser peligrosas. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo a nivel productivo. Así que les agradezco mucho y quedo a disposición para preguntas. Pregunten. Pregunten que tenemos un montón de gente acá con ganas de contestar. ¿Cómo lo ven ustedes como técnico y también para el Ministerio el estado de situación de Sarna y Piojo a nivel nacional? Bueno, ustedes a nivel del sur del país, en su caso. Yo personalmente creo que lo que tenemos es que generar ruido, porque me ha pasado mucho y me ha pasado en los cursos, que a veces escuchás que te dicen, para mí el piojo y la sarna era lo mismo, un animal que siempre se rasca siempre era piojo y siempre era sarna. Hay capaz que una falta de protocolo, método, a mí en facultad mejoraba mucho, método, ves el animal, empezá, ¿de dónde están estos animales? ¿Cuándo entraron? Generar el hábito, las preguntas y los registros y intentar entonces así mitigar otras cosas, no solo estos dos. Todo lo demás, ordenar los sistemas y entender que ya no es en la época de antes en que no pasaba nada, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo nací, mi madre prácticamente no se hacían ecografías en ese momento. Y no era porque las mujeres eran anormales y no se hacían ecografías. Era porque la ecografía no era una cosa tan obvia ni tan común. Hoy nadie cursa un embarazo sin ecografía y eso creo que es lo más lógico. ¿Por qué? Porque la tecnología ha mejorado. Eso implica que a nivel del mundo, la tecnología para analizar la carne, para analizar la lana, para tener estatus y requerimientos, ha cambiado. Y nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces hay veces que esa actualización bueno, ahora hay que hacerse la ecografía, bueno, ahora hay que hacer conciencia en residuos, hay que hacer conciencia de que no se puede tener un animal sarnoso. Tiene que darte vergüenza. Yo no puedo tener un animal con piojo. Entonces creo que el deber nuestro, como técnica, yo me siento responsable en que esa información de sensibilización y concientización de los nuevos estándares sociales y de comercio son responsabilidad de todos y nosotros tenemos que llegar esa información. Desde el punto de vista nuestro técnico a nivel de SUL es poder repartir y acompañar esos procesos que van evolucionando y evolucionar con ellos. Pero es una situación que hay que también interesarse y comprometerse. Eso entiendo yo. No sé si... ¿Algunos dicen? Yo, capaz que te hablo también por la zona acá que trabajo.
Yo lo que he visto en los últimos años, capaz que es un aumento, sobre todo también en estas zonas hay un aumento de muchos productores chicos, muchos productores nuevos en el rubro, que no tienen por qué conocer lo que es ni sarna ni piojo, y a veces pasa que uno va a visitarlo y le dice, che, mirá, me parece que tenés que consultar a un profesional, porque desde mi punto de vista, yo soy agrónomo, no soy veterinario, entonces no puedo dar la recomendación, pero sí uno ve que de repente el productor tiene sarna, tiene piojo y no tiene por qué saber porque está recién introduciéndose en el rubro. Y hay muchos productores que de repente no impactan en el stock ovino nacional, pero sí son unos cuantos nuevos productores que hay, sobre todo en esta zona Maldonado, en Rocha, en La Valleja, hay muchos productores nuevos que no tienen conocimiento. Y después lo otro que uno de repente ve es que siente lo que decía Sofía, ese miedo a ellos le llaman denunciar o lo que nosotros le decimos dar aviso al ministerio, y que la mayoría de las veces en las zonas donde el productor va y da aviso se encuentran las soluciones. Hay un caso que yo conozco en La Valleja, en la tercera sección de La Valleja, que había bastante sarna en la zona y nadie se animaba a decir nada. Muchos pensaban que era piojo y nadie se animaba a decir nada. Un productor, yo le dije, pero andá, habla al ministerio que no va a pasar nada. Y él fue, habló, y me parece que tengo sarna. Y fueron todos los veterinarios del ministerio, revisaron, hicieron tratamiento en la zona y hoy uno va, yo sello bastante cordero en esa zona y está totalmente libre. Simplemente porque uno de ellos fue y avisó al ministerio que tenía ese problema y el ministerio lo ayudó a solucionarlo. Exacto. No sé si... Bien. Nosotros desde lo técnico ZUL, o sea, sí, fuimos invitados y agradecemos porque está buenísimo lo interinstitucional. Para nosotros es fundamental. Y sentirnos integrados en esas cosas está buenísimo. Se nos invitó sí a participar y la idea es que frente a una sensación bien propia de una prevalencia en aumento de casos, la idea era poder generar una campaña de sensibilización, hacer ruido, hablar de este tema, ponerlo sobre la mesa. Decir que al piojo le gusta la suarda fresca, matémoslo, que se muera, que se contamine la suarda. Hagamos todo eso, hacer ese movimiento, acompañar al ministerio, que los veterinarios estemos un poco más en contacto con inquietudes, con cosas que puedan pasar. Y bueno, sí, la iniciativa es poder generar un poco de ruido, más que nada. Hay una cosa que insisto, y es que somos poquitos, y sabemos que en algunos lugares somos menos. No esperemos que venga la policía, por decir imagen policía, ¿no? No esperemos que venga el verdugo a pararse a decirnos, usted no está haciendo... tomemos las riendas nosotros en cada puerta para adentro, portera para adentro, hagámonos responsables de nuestro sistema. Y bueno, y si la idea era, apelando a ese sentido común y compromiso de cada productor, hacerle llegar esa información. Nosotros desde ZUL acompañar en ese proceso, sentimos la inquietud por gente del ministerio que nos invitó, que nos compartió, de técnicos, que está buenísimo, porque está buenísimo trabajar juntos, pero va por ahí, no podamos pedirle a nadie salir a tocar puerta por puerta, hacer nada, porque eso es responsabilidad de cada productor. No sé si Leti. Sí, buenas noches. Nosotros somos del Ministerio de Ganadería. Primero que nada los quiero felicitar por la actividad y por la claridad con la que me parece que pusieron los piques básicos de esta problemática. Y sí, como protagonistas de este tema nos preocupa la presencia de sarna y piojo en todo el país. Pero yo creo que, como muy bien decía Lucía, el camino de alguna manera es el
el poner el tema arriba de la mesa, sincerarnos y de alguna manera construir un mensaje de todos los técnicos, oficiales, privados, instituciones, que tienen que ver con el ovino, que por suerte son muchas, poner en ese mensaje herramientas para que los productores, su veterinario, el equipo de trabajo de los establecimientos pueda enfrentar esta problemática con los criterios que claramente decía Sofía, o sea, tenemos que pensar con mucha responsabilidad en convertirnos o en reivindicar nuestro rol de productores. Tenemos que pensar en el bienestar de los animales, que son restricciones que nuestros clientes ya nos exigen y nos van a exigir cada vez más. Y por supuesto, insisto, como con mucha claridad lo dijeron, calidad es sinónimo de inocuidad y anticipadamente tenemos que de alguna manera ofrecer cada vez más un producto de mejor calidad. Por supuesto que todos somos defensores e hinchas de la grifa verde, por ejemplo, y bueno, es bastante compatible todo lo que se plantea desde el punto de vista sanitario con esa calidad plus de la lana, de los vellones, y por supuesto también en lo que tiene que ver con el bienestar del ovino. Pero bueno, por ahora lo que queremos es de alguna manera ofrecer el interés para participar de la solución. El año pasado, en Salto, que es un departamento muy ovejero, la CODESA departamental de alguna manera convocó a las instituciones y generó un grupo de trabajo que tiene semejanzas con lo que sucedió con la garrapata, porque se integraron a ese grupo de trabajo, en este caso fue el SUL, el Plan Agropecuario, la Cámara de Especialidades Veterinarias, la propia Facultad Veterinaria, la gente del Ministerio, por supuesto, y empezamos a analizar a nivel país esta problemática. Por eso estamos acá y por eso queremos de alguna manera, ofrecer la posibilidad. Los compañeros de trabajo de Rocha podrán explicar un poco mejor el diagnóstico, pero digo, ofrecer la posibilidad de avanzar en el sentido de las soluciones junto al sur y junto a las instituciones de Rocha mismo, porque realmente estamos convencidos de que esto tiene solución y que no solamente tiene solución, sino que tenemos que conseguirla en aras de una mejor producción ovina, ¿no? Bueno, buenas noches. Me parece muy buena la charla y me preocupa que los que estamos acá casi somos, o son, no me voy a poner yo, gente que hace bien las cosas. Lo que me preocupa es que los que uno conoce más o menos relativamente que hacen mal las cosas no vienen a estas reuniones. Así que más o menos somos pocos y no conocemos todo. Eso es importante. Y otra cosa que yo veo que algún productor dice, le tiro con la fumigadora un poco de remedio por arriba, dice, ya está, no precisa más. Y de repente tiene baño algún vecino, que para mí es lo más eficaz, meterlas en baño, un baño de nado y que naden las ovejas y que se mojen bien y que se le eche el producto como se debe echar. Es una opinión mía, ¿no? Gracias. Bueno, buenas noches. Todos los de Rocha ya me conocen. Como representante del Ministerio acá en Rocha, en la CODESA local departamental fue que surgió la inquietud. Empezamos a plantear las problemáticas sanitarias que teníamos en este momento en la última reunión. Y bueno, fue casi unánime que todos empezaron a comentarlo, lo que estaba pasando con las majadas en el departamento. Eso llevó a que se empezaron a tirar ideas sobre la mesa, entre todos los que concurrimos, que eran representantes del centro veterinario, de la federación, de la cooperativa
y de la Asociación Rural. Y bueno, empezaron a tirar ideas, y dijimos, bueno, vamos a, como decía Sofía, que estuvo presente, la idea era generar un movimiento que hiciera llegar información a todos. Y como dijo Milton, lo que salió de la reunión era que a las reuniones estas siempre vienen los mismos. Los que ya están informados, los que reciben la revista. Y la idea era llegar a los otros que cuando vas son los que se te esconden en el establecimiento, que te dicen que no tienen, que sí, y es así en la realidad, fue lo que hablamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un movimiento, una movida todo a nivel de prensa, inclusive las gremiales a nivel Lascano, que estuvo presente, Castillo y la de Rocha, inclusive salió el tema de las máquinas esquiladoras, que Marcos comentó que a mí me pareció algo importante, de que hay solo una máquina esquiladora, una comparsa en Rocha que está con habilitación. Entonces se propuso de que las gremiales contactaran a todos los que andan esquilando en la vuelta para primero ofrecerle la posibilidad de habilitar. La habilitación es, como decía Fueggi, consiste en llegar a la grifa verde, y eso implica un montón de cosas, implica los tratamientos de toda la máquina post-esquila, de que van de campo en campo esquilando y se desinfecte, que esa fue una de las preguntas por las que ellos concurrieron también a la reunión. Por un caso puntual, una sarna que había en la zona acá de Rocha terminó repicando en Lascano, en un predio que alrededor de él no tenía una oveja en más de 10 kilómetros a la redonda, y lo único que había llegado era la máquina de esquilar. Pero claro, son esas máquinas, no sé cómo llamarlas, Marco, pero pirata, digamos. O sea, andan. Entonces, claro, ellos no tienen ningún compromiso de hacer tratamiento ninguno porque no se lo exige. Y en todo el departamento tenemos una sola comparsa que anda con habilitación. Entonces las gremiales en esa reunión también se comprometieron a intentar contactar a todos. Creo que la de Lascano ya ha intentado, no ha tenido mucha receptividad. Creo que han concurrido separadamente dos encargados de comparsa. Acá en Rocha no sé cómo ha sido la movida, si la han realizado, y no sé tampoco en Castillo. Pero eso fue puntual. Y después la problemática que, como decía Marco, tenemos 3 concentraciones ahora de Lanares. 3, llegamos a tener 6, creo. Y es repetitivo. Todos los años esas concentraciones están tapadas de piojo y sarna. No hay año que no haya ocurrido eso. Vamos, claro, ellos después lo único que hacen es concentrar. Vienen majadas de todo el país, compran indiscriminadamente, las concentran acá. Después, generalmente, como las tenemos vigiladas nosotros, controlamos los tratamientos y que se hagan. Pero siempre son tratamientos de apuro, porque están con el apuro de querer sacar para ir a faena sin residuos. Eso ha sido toda una problemática. Nosotros somos pocos en el ministerio, tenemos menguados medios y personal, y la perspectiva no es que eso vaya a cambiar. Entonces, primero, esas concentraciones, para no irme del tema, ha resultado recontra complicado controlarla y ver que no llegaran las majadas con residuos al frigorífico. Por ejemplo, eso pasó el año pasado puntual. Y bueno, hemos tenido que andar atrás de ellos, ir a controlar los baños, ir a controlar los inyectables que usaban. Entonces eso ya te distorsiona la actividad de otras cosas que tenemos a nivel oficial en el departamento. Y bueno, eso fue más o menos como Danilo preguntó los temas a grandes rasgos que se trataron, con la idea de generar una movida y que todo el mundo se sensibilice. Y otro tema que tratamos, que quedó ahí entre signos de interrogación, que acá no salió, pero que si acá todos se sinceran lo que estamos en la frontera, que todos, o la mayoría, cuando vos vas o le propones un tratamiento, te salen con que los productos acá salen tanto y del otro lado salen cuánto. Y incorporar productos del lado brasilero, con todos los riesgos que eso incluye, que Sofía ahora capaz que yo dejo y le hace más clara la explicación, porque ya lo hemos charlado,
pero que es una realidad que si recorremos unas pocas hectáreas acá, unos pocos caminos, nos encontramos con esa problemática. Eso va a ser indudable. Y bueno, y analizamos también el tema costo-esquila, majada y la aplicación del purón. Y bueno, si lo pensamos desde ese punto de vista, no hacemos nada. Que es con lo que nos chocamos los oficiales cuando vamos a hacer de policía, como decía Sofía. Se te esconden por ese motivo, no pensando en que tienen que ser productores. Eso más o menos fue lo que charlamos. En la garrapata pasa lo mismo, que traen productos del otro lado, pues son más baratos y dice que son súper mejores y pasa lo mismo en la garrapata. Bien, ahí para rato. Excelente, agradezco todo lo que comentaron. Voy a arrancar por el Redín, es aquel también, ¿no? ¿Es otro Redín de acá a la vuelta? Papá Redín. No, voy a arrancar por ahí porque hay algo que dijo que yo tengo 32 años y anduve siempre de la garrapata, porque mi padre trabajaba mucho con garrapata y toda la vida anduve alrededor de ella. Y la conozco desde chiquita y la entiendo y parece que somos amigas, porque entiendo cómo piensa y cómo darle. Eso, más que nada. Entonces, a veces que yo iba de chica a las charlas, una y otra vez, acompañándolo, de que tenía 2 colitas, después crecí, y siempre pasaba lo mismo. Llegaba un productor, levantaba la mano, pedía y decía, porque siempre somos los mismos en las mismas reuniones, siempre los que hacemos las cosas bien, somos los que nos asesoramos, y eso sigue pasando hasta la última reunión que fui de garrapata, porque después empecé a trabajar con ovejas y no pude ir más a la comisión, pero hasta que estuve ahí seguía surgiendo lo mismo. Y creo que es algo para antropólogo, para psicólogo, sociólogo, no tengo ni idea. No sé qué ciencia humana tiene que estudiar por qué los humanos sabemos cómo hacer las cosas bien y no las hacemos. ¿Por qué necesitamos algo acá que nos diga usted tiene que hacer esto así porque si no lo multo? Yo entiendo que siempre son los mismos, pero tengo la esperanza de que alguno se sume, de que alguno se contagie, de que a alguno le resulte gracioso escuchar en la radio mañana cuando me pregunten de la charla y yo le voy a decir que el piojo le gusta la suarda fresca, le va a parecer gracioso y por lo menos me va a escuchar. Creo que hay una adaptación tenemos que buscar la manera de llegar a esa gente que no estamos llegando. Siendo ese vecino, yo entiendo, y no dar nada peor. Créame que yo tengo un vecino que tiene piojo. Y cuando pare mi majada, las ovejas de él vienen a comer mi potrero reservado y me traen los piojos. Entonces yo ese año sé que tengo que tratar porque el Señor tiene esa dificultad conmigo. Entonces, también mi expectativa está nivelada con eso, ¿no? Hay sistemas que no permiten que yo lo erradique, pero lo puedo tener muy a raya. Si yo todas las esquilas sé que tengo que trato en la esquila y sé que hasta el año que viene mi vellón está bien, mi majada está bien, porque esa pioja le demora mucho en poner piojos que molesten a mi majada. Entonces, yo entiendo, y es una pregunta que siempre surge en todos estos tipos de charla técnica, ¿por qué siempre vienen los mismos? ¿Qué hacemos con los que no vienen? Yo en mi ingenuidad de juventud puedo esperar que siga viniendo gente, que se sume alguno, que se contagie, hay un Redín joven, está el mayor, y entonces se van pasando de generaciones y de alguna manera se va a contagiar. Eso es lo que yo espero. Bueno, hay una parte de la ley que es un poco violenta, pero que dice declárese omiso. Si yo tengo un vecino que perjudica al resto, yo lo que quiero también es que en algún momento todos pongamos la mano en el corazón y digamos, yo estoy realmente haciendo todo 100% bien, yo realmente estoy del otro lado como para salir a señalar, porque la señalada entre vecinos es complicada, porque los vecinos vamos a seguir siendo vecinos y eso no es fácil, yo lo entiendo también. Pero yendo después a lo que decía también José y hablando del tema de los productos, y el tema de las situaciones fronterizas y no tan fronterizas, pasa lo mismo con garrapata. Y lo decía Redín, pasan, pero van cada uno. Una cosa es ir a comprar una Colgate de novelería porque me fui de vacaciones y compré una Colgate. Otra cosa es traer algo que pone en riesgo a todo el país. Les voy a poner un ejemplo, ya voy contigo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo mañana voy, porque soy una CRA, y compro una caja así de producto, que además leo el tiempo de espera que dice ese producto en Brasil. Digo Brasil porque estamos cerca, supongo que es Brasil, ¿no? Además, hasta esta altura ellos no tienen, por ejemplo, garrapata en Argentina. Pero de este lado, pensando en Brasil,
Entonces yo compro ese producto, pero acá en Uruguay tiene 130 días de espera para embarque y en Brasil tiene 14. Entonces yo lo aplico y estoy como una campeona. Embarco y me llaman del frigorífico y me dicen, negativo, tu lote quedó confiscado. Sea lo que ustedes quieran, puede ser por garrapata, puede ser por piojo, por sarna. O sea, compro algo que en otro país, que en el caso de Brasil. Y yo ahí pierdo todo. Primero agradezco que el frigorífico haga ese chequeo para que eso no pase a mayores. Primero que nada. Eso es importante y debemos respetar y asegurar y agradecer que tenemos ese control a nivel de frigorífico. Y después entender que yo no voy a tener ninguna devolución de ese dinero. Porque yo compré y usé yo le dije, no, pero yo lo usé con el tiempo de sí, señora, pero esto no es de Uruguay. No tengo ningún respaldo. Lo que está registrado en Uruguay tiene respaldo. Yo uso un producto y me aparece un residuo y si yo lo usé bien, llamo al laboratorio, el laboratorio viene, hace las pruebas y si realmente fue así, alguien se hace responsable. ¿Tá? Entonces, eso es una garantía que tenemos de los procesos que tenemos de registro y de hacer las cosas acá. Entonces, tengamos eso en cuenta. Además, nosotros, país chiquito, corazón grande, generamos calidad y la exportamos. Brasil se come el 90% de su producción. Los estándares de niveles máximos permitidos de residuos en los productos y subproductos que se consumen en Brasil son distintos a los nuestros porque el consumo es interno. Nosotros acá tenemos estándares muchísimo más altos porque exportamos y cuando nos vienen a comprar calidad. No es porque somos lindos, tenemos 2 brutos hermanos alrededor. Vienen a comprar calidad a Uruguay y tenemos que ser conscientes de eso. Yo entiendo que es barato, pero compremos Colgate y enjuague bucal de vez en cuando en el Chuy. Digo, pensando que fuera justo la frontera, pero en el sentido de que tengamos la responsabilidad de que no sea nuestro sistema productivo, si lo hacemos bien, es sustentable comprando los productos en Uruguay. Y yo sé, no hay marcas más caras. Si nosotros compramos y hacemos bien la sanidad preventiva y haciendo las cosas bien, no deberíamos tener que estar comprando productos. El que tiene piojo es porque en algún momento le entró, el que tiene sarna es porque le entró. Si hace las cosas bien y mantiene el sistema como tiene que... Yo tengo ese vecino conflictivo, el año que me entra, el año que trato contra piojo. Y después no trato más. Yo no estoy tratando todos los años. Entonces no estoy gastando todos los años. Si yo tengo el problema permanentemente, estoy permanentemente gastando. Hagamos un sistema sustentable. Antes se decía manejo parasitario integral, ahora es manejo parasitario sustentable. Usemos menos productos, no depositemos toda la energía en lo químico, hagamos todo lo demás. Con la garrapata pasa lo mismo. Entonces yo entiendo que la tentación está, yo lo entiendo y lo puedo llegar a entender, pero hay otra parte que es que si hacemos las cosas bien deberíamos mitigar mucho la compra de cosas y nuestro sistema da para que con lo que vale una oveja, con lo que vale un ternero, da para que nosotros compremos las cosas bien en Uruguay, con garantías. Pepe, perdón, Pepe. Sí, porque va a salir todo. Bueno, gracias. O sea, tengo la conciencia tranquila, denuncio a mi madre igual. Fui al ministerio, mira, tengo un vecino que está así de garrapata. Tiene 5, no, está cundido de garrapata. No tenemos recursos. ¿Para qué carajo quiero la conciencia tranquila? Todavía optamos por voltearle el alambre, pasar los animales para el tubo de casa, vacunarle todo y pasarle nuevo los animales para el campo de él. ¿De qué me sirve la conciencia tranquila? ¿De qué me sirve hacer las cosas bien si cuando voy y reclamo no tengo respuesta? Las hago bien igual para mí, pero... ¿para qué van a venir ellos acá? Dice que cuando conoces a alguien es bueno contigo. No me hagas esa pregunta, no seas malo. Yo te digo, no sé si alguien más quiere contestar, pero... Yo entiendo que... Sí. Hablándole no entiende. Lo vas a presionar y no hay quien presione. Entonces... Escapa a mí la respuesta, pero tengo la esperanza de que en el balance seamos más los de un lado que los del otro. Quiero creer que en algún momento vamos a ser más de un lado que del otro. Porque ¿sabés qué pasa? Nosotros hoy estamos pudiendo trabajar como trabajamos. Pero es como yo decía hoy con lo de las ecografías y eso. En algún momento van a decir, no señor, no va más. Si la sanidad no es prolija, si se va a legislar bienestar animal. Por ejemplo. No, yo no sé eso. No estoy diciendo nueva. No estoy diciendo nueva. Estoy diciendo de ir hacia donde va. Todos tenemos que acoplarnos. En algún momento el cuello de botella se va a hacer. Aparte, no tiene los recursos. También no hay los recursos para... No sé qué es lo que tendría que haber hecho el ministerio. No tengo ni idea qué es lo que haría el ministerio con los recursos. No sé qué recursos necesita. Pero por lo menos ir, mira,
No tengo respuesta para ti, perdón. Tenemos que tener el micrófono presente y ser un poco ordenado porque está saliendo la charla en vivo por la tele también, así que tenerlo presente. Bueno, buenas tardes para todos y quería agradecer el involucramiento del SUL, el involucramiento del Ministerio a nivel de las CODESAS. Yo soy directiva de la Sociedad Fomento Rural de Castillos, mi nombre es Soledad Arrarte y la verdad que siguiendo la línea de pensamiento de Pepe, que no lo conocía, pero me parece que si seguimos en esa tesitura de que el Ministerio tiene que venir a presionar a todo el mundo, no vamos a ir ni a la esquina. La situación está dada, la falta de recursos no está, no hay camionetas, no hay funcionarios, entonces tenemos que convivir con esa realidad. Si tenemos que convivir con esa realidad, tenemos que nosotros involucrarnos más. Yo vivo la misma situación con el tema de la garrapata, vivimos la misma situación con el tema del piojo, nosotros teníamos sañado, compramos una oveja, de repente no fuimos lo suficientemente diligentes y revisamos las ovejas porque confiamos a quien se lo compramos y tenemos piojo de nuevo. No es piojera, pero estamos esperando esquilar para hacerlo el sistema porque ya lo hemos hecho otras veces y no ha dado resultado. Entonces yo pienso que uno tiene que ver, como decía Sofía, es un sistema cerrado y tengo que apostar a mi sistema. Es una realidad, Uruguay es chico, estamos con la premisa de la inocuidad y hay que seguirla, y si nosotros no nos ponemos las pilas, así como invertimos en genética, tenemos que invertir en la sanidad, es básico. Y además como productores tenemos que darnos cuenta que estamos perdiendo plata, es tan fácil como eso. Digo, tú compraste un producto, lo aplicaste mal, o todo lo que se explicó acá, no lo voy a explicar yo porque no soy veterinaria, y en el bolsillo te queda menos plata. Y además estás produciendo animales de poca calidad y como productores nos tendría que dar vergüenza como daba antes. Así que yo invito como miembro de una institución que estamos abiertas a ayudar en lo que podamos, a que los productores nos hagamos responsables y que nos dejemos de quejar por todo, por el vecino, por el ministerio que tiene que venir, porque en determinada edad de productores, todo es que el ministerio tiene que venir a agarrar a mi vecino, no sé, juntémonos entre los vecinos y tratemos de ponernos de acuerdo. Apostemos a mejorar y a dejar de quejarnos. Me parece que tenemos que seguir para adelante. Y bueno, invitarlos a que nos ayuden, que estamos metiéndole en la CODESA, está numerosa, estamos trabajando bien. Por suerte las instituciones hemos llegado a un nivel de entendimiento bueno y estamos metiéndole energía. Así que bueno, muchas gracias y gracias por venir. Muchas gracias. Sí, quería igual, ya te doy. Ahora, Pepe, que me dijiste, viste que yo mostré la foto del piojo y la foto de la sarna, del ácaro. Viste que ninguno de los dos tenía alas. La garrapata tampoco. Son ciclos distintos. Y no voy a hablar de eso porque me van a echar del sul. Pero la garrapata tiene su... Entonces, yo, de acuerdo con lo que dice ella, hay cosas y cosas. ¿El 90% del año tus animales están en la ruta? Bueno, ¿sabías que eso no es lo deseado legalmente tampoco? Está. Entonces, no partamos de que todos son excepciones. Alguien que solo pastorea en la ruta, ya de por sí... Sí, no, digo, me interesa comentar un par de cosas, digo, yo creo que cuando hay una situación problemática desde el punto de vista sanitario, todos somos responsables. O sea, por supuesto, desde mi lugar de trabajo asumo la cuota parte de responsabilidad del Ministerio y creo que el mejor camino, este tipo de situaciones no se arreglan en un lapso corto de trabajo, o sea, se arreglan empezando un camino. Estas actividades, tanto la inquietud de la CODESA de Castillo como la comunicación y difusión que hace el SUL es parte del camino y bueno, nosotros estamos dispuestos a sumar nuestro esfuerzo en donde se necesita como policía sanitaria que somos, o sea, además de entender, además de participar de la comunicación, de la difusión, nos toca un rol de golpear a la casa de la persona que no está haciendo las cosas bien y bueno, no podemos poner o no vamos a poner la excusa de los recursos, lo haremos mejor o lo haremos peor.
A veces nos sale mal, a veces nos sale bien, pero digo, la idea es formar parte de la solución y bueno, por eso estamos aquí. Bueno, buenas noches. Yo el año pasado, el 19 de abril, compré un carnero, ¿no? Y tenía bichito. Sí. Piojo, el piojo. Y otra pregunta. ¿De qué edad se puede bañar los corderos? Chico. Bien. ¿Tú compraste ese carnero y ingresó a trabajar directo? No. Lo revisaste a la entrada y le encontraste piojo. ¿Y entonces? Lo bañaste, lo tiraste al agua. Le echaste algo por el lomo. Bien. Y después lo largaste. Bien. Lo importante de es importante revisar, estuviste perfecto en revisar a esos animales al ingreso, es importante aplicarle los productos, es probable que... Sí, sí, se supone que se revisa. Cuando se comercializan animales, los animales deben comercializarse sin ectoparásitos. Para eso hay certificaciones. ¿Estaba certificado el animal? ¿Una certificación de veterinario? Entonces le puede pasar una cosa de esa, ¿no? Yo voy a ir a otro tema, que, perdone que salga de contexto, pero cuando hay un animal con piojo en un lote de carneros o ovejas, por ejemplo, en una feria, en una exposición, se sacan todos, el resto. Si ahí se encuentra uno, los otros no, pero se sacan todos. Yo creo que con el pietín tiene que pasar lo mismo. Cuando se encuentra en un lote de carneros, digo por la sociedad de Castillo, que me vi en un lote que sacaron algunos animales con pietín y quedaron los otros. Hay que eliminarlos todos, porque es peor el pietín que todas las otras pestes. Bien, vamos por partes. Me hizo trampa igual. Me fue por una cosa y me robó una pregunta ahí. Sí, Leti. No, solamente presentarme. Mi nombre es Leticia Luengo, trabajo también en el Ministerio de Ganadería. Felicito esta reunión, Sofía, la exposición de ustedes. Como decía Fuellis, me parece que hay también una instancia de trabajo, específicamente en sarna ovina. Tuvimos, digamos, la posibilidad de trabajar con productores de Salto, de Artigas, Paysandú y Tacuarembó. Pero fue un camino bastante largo también y fue también a punto de partida de la CODESA de Salto en el año 2018 y se trabajó durante 2019. Lo que les quería transmitir más que nada es que fue muy exitoso el combate y la erradicación en el departamento, surgió allí en el departamento de Salto, pero con un fuerte compromiso también de los productores. Entonces a mí me parece que está bueno este tipo de instancias, que es un camino, como dijeron recién, que hay que recorrer. Creo que hay que sumar esfuerzos, a pesar de que estamos en un momento particular, pero que es que yo lo veo también sencillo en el sentido de que si todo el mundo pone esfuerzo, se puede trabajar, ¿no? Está la experiencia de los productores, pero también participaron varias organizaciones. Como decía, fue un trabajo interinstitucional, y eso somos un país pequeño y está para compartir, y aparte los mismos técnicos también, digamos, o sea, es una cuestión de ponerse de acuerdo nomás, ¿no? Era para eso.
Gracias, Leticia. Sí, es así, exactamente. Nada mejor que un caso de éxito para contagiar, y eso está buenísimo. Y la inquietud, todo arrancó por una inquietud, fue exactamente igual. Fue 2 o 3 departamentos que empezaron con cosquillas con el mismo tema, se juntó, se trabajó en conjunto y la verdad que estuvo y está, porque eso sigue activo, está bien interesante. Sí, vamos a ir cerrando. Las preguntas, la edad para tirar al baño, eso lo podemos charlar después, hay distintos, depende del producto, hay productos que son un poquito más agresivos para los corderos, muy livianos, y hay otros que son mucho más inocuos, o sea que no le hacen nada. Bueno, sobre eso podemos hablar después, así no nos vamos de tiempo. Y sobre el pietín, me invitan otro día a Rocha y hacemos otra charla, porque si me pongo a hablar ahora de pietín, termina la expo y seguimos acá. Así que además tiraste para Castillo, o sea, no me hagas pelearme con nadie. Pero no, ni que hablar que hay muchas cosas y lo bueno es que esto genere más cosas para preguntarse y más inquietudes. Yo les agradezco muchísimo la atención, sé que a veces me pongo como muy emotiva con las cosas porque pasional, me gusta y estoy para apoyar, para una mano, para todo lo que podamos desde Zul, acompañar con Marcos, que es el que está en esta zona. Y bueno, y agradecer nuevamente, Danilo, y liquidar. La verdad que salió muy bien. Agradecer a todos, agradecer a los técnicos. Pero bueno, dejar un poco el concepto de lo que, al objetivo que tenía esta charla, que era un poco más tratar esos temas, ver cómo explicó el doctor Rolón, cómo empezó a funcionar esto de la CODESA y las instituciones. Y bueno, creo que este es el principio y nosotros tenemos un trabajo, un compromiso y un trabajo para hacer como instituciones. Y bueno, nos vamos a apoyar tanto en el Ministerio como en el SUL. Pero bueno, no se trataba tampoco de tocar casos puntuales, pero a veces surgen y son ejemplos que se pueden dar. Pero bueno, también, así como dijeron eso, de que siempre son los mismos en las charlas, creo que hay muchas caras nuevas, muchos que a veces no los conocemos todavía, no nos conocemos, mucha gente joven, y bueno, yo creo que estamos lejos de que la oveja desaparezca, y bueno, así que cambié el perfil. No, y agradecer de nuevo a las autoridades que vienen de lejos, que se tomaron el trabajo de venir a esta charla y bueno, explicar que también queremos dejar un precedente un poco como comisión organizadora de hacer un ciclo de charlas en todas las expo. Y bueno, ayer tuvimos una muy linda charla anoche sobre mercado de carnes, que generó un precedente ya en la expo anterior, otra charla de muy buen nivel. Y bueno, queremos que estas instancias se vuelvan a repetir en todas las expo, pero bueno, nosotros como instituciones, nombro a Soledad como Castillo y el resto de las instituciones, tenemos un compromiso de no solamente hacer capacitaciones, sino que de trabajar a campo. Y bueno, por más que todos tenemos nuestras tareas, creo que también somos responsables de los socios de nuestras instituciones. Y bueno, tenemos que trabajar por eso. Agradecerle a todas las personas, a las autoridades de nuevo. Y tenemos un pequeño agradecimiento para los técnicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, de esta manera, amigos, pase adelante nomás. Estamos, quedó muy concurrida toda la sala, muy concurrida. Y realmente muy satisfactorio
lo que se expuso y los comentarios y preguntas y respuestas para un momento interesantísimo también de cómo evoluciona ahora este tema, ¿verdad?, de la sanidad en ovinos, después de este aporte tan importante a Aquello del Sur, en este cierre de jornada de la parte esta de conferencias y demás de la Expo Rocha 2020. Continúa en otra zona, en otros sectores del predio ferial, en la zona de la plaza de comidas y patio de productos de marcas de Rocha, la parte de espectáculos. Bueno, en los próximos minutos estará realmente uno de los hitos más importantes del canto popular del departamento de Rocha, de la historia musical de estos lugares y consecuentemente allí ocurrirá también otro momento que, cumpliendo los protocolos sanitarios que están en vigencia, la gente se ha movido, se ha decidido a salir de sus casas, con todas esas precauciones, insistimos en el concepto, para bueno, engalanar definitivamente con público esencial toda esta Expo Rocha 2020 que va por su segundo día. Nosotros sabremos de continuar el día de mañana, buena parte del día, toda la programación, los aspectos más importantes, en vivo, en directo, con la producción de nuestros compañeros en equipo, ¿verdad?, a quien agradecemos ya también a través de este trabajo. Me estoy refiriendo a Pablo y a Eduardo, que están allí en los controles y en la edición en directo. Y a seguir trabajando, porque realmente nos aguardan 2 días para los cuales estamos invitando que el público venga a la rural de Rocha. Expo Rocha 2020, buenas noches, muchas gracias.